traté de poner de ejemplo los que son como más comunes y los que más aparecen y de los casos que más podemos tener. Ahí tenemos un ejercicio, tenemos el trapecio. Ese trapecio ya me indicó que el lado EF, siempre que ustedes vean escrito, esto creo que ya lo comenté en algún momento, pero lo vuelvo a comentar. Cuando es un segmento, se le suele poner el punto de donde comienza y de donde finaliza, y una rayita arriba. En algún libro, en algún texto puede aparecer una rayita con... ahí esperen que lo escribo bien. Puede aparecer o solo la rayita, o también puede aparecer la rayita, estoy escribiendo pésimo, la rayita con dos marquitas arriba. Eso me da a entender que es un segmento que va de E hasta F. Puede estar escrito al revés, puede estar escrito como F, de F a E, es lo mismo, ¿sí? Me indica cuál es el lado. ¿Cuál es el lado EF? El lado EF es este que voy a marcar yo con rojo. Es ese lado que está ahí en el medio. Ya me dice que es la base media. ¿Cuál es el lado AB? El lado AB es el que yo voy a marcar con verde, que es el que está acá abajo. Y el lado CD es el que yo voy a marcar con azul, que es el que está ahí arriba, ¿sí? Así como hacíamos con los otros ejercicios, yo siempre identifico primero qué datos tengo, qué me dio de dato el ejercicio, qué me dio de dato el problema. En base a esos datos siempre es lo que vamos a hacer el planteo. Nosotros como fórmula de base media teníamos que yo sumaba una de las bases, la más grande, la de abajo, o la que suele estar abajo, con la base menor, la base de arriba, dividido 2, y eso me daba la medida de la base media. ¿Por qué es importante identificar los datos? Porque yo me puedo confundir y puedo poner como base media lo que no lo es. Después de esto lo que vamos a hacer es reemplazar con los datos que tenemos. El lado AB me dice que es 3x más 5. El lado CD nos dice que es x más 3. Toda esa rayita y el 2 abajo significa dividido 2. Y todo eso es igual a la medida de la base media, que en este caso nos dice que son 25. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo mismo que veníamos haciendo antes, despejar. ¿Qué les aconsejo que despejen primero siempre? Este 2 que está acá en la parte de abajo, que divide, ¿cómo pasa para el otro lado del igual? Multiplicando. 3x más 5 más x más 3 igual a 25 por 2, ¿sí? Después es una ecuación muy común. Después es una ecuación muy común. Lo que tiene x con lo que tiene x, los otros numeritos con los otros numeritos, los puedo operar, puedo hacer la cuenta y empiezo a despejar. Voy a hacer como un punteadito así y continúo acá al lado. Ese 8 va a pasar para el otro lado restando. Ese 4 va a pasar para el otro lado del igual dividiendo. ¿Y cuánto nos va a quedar? 42 dividido 4. El valor de x, 10.5, ¿sí? 10,5. Ese valor de x, vieron que por un lado no es tan difícil el planteo, no es tan difícil la resolución. Esto que les venía diciendo también con los otros cuadriláteros, acá lo difícil no es resolver la ecuación. Es una ecuación mucho más sencilla que otras que veníamos resolviendo. ¿Dónde me puedo equivocar? Me puedo equivocar en el planteo de la ecuación. Una vez que yo planteo y que hago esto de 3x más 5 más x más 3 dividido 2 igual a 25, ya después es como muy fácil resolverlo. ¿Dónde está el error? En no determinar bien qué datos me dio el problema y empezar a mezclarlos todos. A veces cuando uno o no lo entendió bien o lo hace por hacer, ¿qué es lo que solemos hacer? Y mezclamos todo. Yo todo lo que veo que tenga x lo pongo todo junto de un lado y del otro lado veo. Se suele ver mucho eso y suele pasar mucho eso. Cuando yo lo quiero hacer bien, me tengo que tomar el tiempo más que nada en esto de identificar qué datos me dio, qué lados tengo. En base a eso hago el planteo
Y después el resolver la ecuación es mucho más sencillo que cualquiera de otras ecuaciones que veníamos viendo. Hasta ahora creo que han podido observar eso. El problema no estaba en qué ecuación resuelvo yo ni en cómo la resuelvo, sino mucho antes, en qué planteo hago. Eso que a veces ustedes dicen y que aparece mucho y en el aula aparecería mucho es, me cuesta el arrancar, suelen decir ustedes, me cuesta el cómo empiezo el ejercicio. En definitiva lo que están diciendo es esto, me cuesta cómo planteo, cómo arranco el ejercicio. Después arrancarlo ya lo sé. Esa suele ser la frase de ustedes. Y sí, porque es lo más difícil. Yo me tengo que fijar muy bien esto de los datos que me da. Les aconsejo siempre que lo marquen en una hoja o de alguna manera con algún color, como para que ustedes se guíen mejor de qué datos tienen, ¿sí? Y de ahí hacer el planteo. ¿Qué faltaría hacer con esto? Faltaría ese valor de x, reemplazarlo en cada una de las ecuaciones e ir averiguando el valor de cada uno de los lados. Llegamos a que el valor de x era 10,5, hicimos el planteo, voy a dejar ese valor por acá, como para que lo veamos, y lo que nos restaba hacer era reemplazar ese valor en cada una de las ecuaciones. El lado AB, que era 3 por x más 5, va a ser 3 por 10,5 más 5. Ojo cuando hagan esta cuenta, recuerden lo de separar en términos. Si lo ponen en una calculadora científica todo junto, la calculadora científica suele separar en términos. En algunos casos puede llegar a pasar que la calculadora esté configurada como para darlo en forma de fracción. Alguno puede poner toda esta cuenta y de resultado le da 73 sobre 2. O 73 medios. En la mayoría de las calculadoras hay un botoncito, en esta que tengo yo dice S, una flechita y D. En otros no me acuerdo bien ahora cuál es el botón que tienen, pero casi todas tienen ese botón que lo va a transformar a número decimal. Lo que nos interesa a nosotros es una respuesta ahora como número decimal. El lado CD decía que era x más 3 centímetros, así que va a ser 10,5 más 3. Y si yo quisiera ahora corroborar que todo esto que encontré sea cierto y sea válido, lo que tendría que hacer es plantear de vuelta esa ecuación o esa formulita de la base media. Esa base más grande que acabamos de averiguar, ahí le erré a la coma, más la otra base más chica de 13,5 dividido 2, me tendría que dar ¿cuánto? Me tendría que dar 25. ¿Por qué me tendría que dar 25? Porque dice que es el valor de la base media. Me queda 50 dividido 2, que es 25. ¿Sí? Es una fórmula al estilo Pitágoras. Se cumple siempre en estas condiciones. Siempre que yo tenga un trapecio, voy a poder aplicar esto de la base media y encontrar ese valor de la base media. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo más. En este caso, de vuelta, tenemos que identificar bien qué tipo de datos tengo yo. ¿Para qué? Para hacer bien el planteo. Me da de dato el lado MN. Lo voy a marcar ahí con un color. ¿Dónde está ese lado MN? Ese lado MN es la base media. Me da de dato el lado AB. Lo voy a marcar con verde. El lado AB es la base esta de acá abajo. Me da de dato el lado CD. Le voy a poner un puntito azul o celeste al lado. Ese lado es el de arriba, es el de la base más chiquita. Fíjense lo importante de identificar los datos porque no siempre son los mismos y no siempre es el mismo planteo. La fórmula es la misma. El planteo va cambiando dependiendo de cada situación que yo tenga. Fíjense que en este caso la base media me la dieron como una ecuación. En el caso anterior no pasaba. En este caso uno de los lados me lo brindaron como medida. En el anterior caso no pasaba, ¿sí? Cada caso es como muy particular. Por eso es que yo tengo que tener este cuidado de qué tipo de planteo hago. La ecuación de la base media, el planteo, la fórmula de la base media sigue siendo la misma. La base de abajo más la base de arriba, dividido 2, tiene que ser la base del medio. Siempre escríbanlo también
con las letras que corresponden al ejercicio. Siempre en matemática acostúmbrense a esto. Lo escribo como en forma general, con las letras y los valores que corresponden al ejercicio, y en base a eso me guío, porque yo cuando vea de vuelta esta fórmula, me voy a dar cuenta de mejor manera qué es lo que tengo que reemplazar y qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque también uno se acostumbra mucho a que se manda de una y empieza a reemplazar cosas así como en el aire. Siempre traten de escribir. De hecho, cuando ustedes copian estas cosas, también acostúmbrense, así como a futuro, a escribirla al lado, o qué es lo que dijo el profesor, o qué es lo que entendí yo en ese momento que había que hacer. Pónganle al lado, escríbolos con, por ejemplo, pónganle escribo con los datos del problema. ¿Por qué? Porque yo después vuelvo a esa hoja y capaz que lo que pasó en ese momento ya no me lo acordé más. Y puse acá esta fórmula y después la pregunta es, ¿por qué escribí eso ahí? Entonces traten de dejarse como mensajitos para ustedes del futuro y que queden ahí escritos como hice esto por tal motivo, el profesor dijo tal cosa, no sé, todas esas cuestiones que los puedan llegar a ayudar a recordar mejor ese momento. Una vez que hice ese planteo, lo que hago es reemplazar esos datos. El lado AB está como 5x más 10, más el lado CD, que es 15,5, dividido 2, es igual a el lado MN, que es 2x más 20. Presten atención a esto, porque esto es muy importante y esto es también otro de los puntos donde uno se suele equivocar y se suele confundir mucho. Lo mismo que pasaba hoy. Este 2 va a pasar multiplicando para el otro lado del igual, porque está dividiendo. Pero ¿de qué forma va a pasar multiplicando? Va a pasar multiplicando de una forma en la que yo voy a tener que aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué digo que tengan cuidado? Porque uno se suele olvidar de esto. Este 2 pasa multiplicando, pero pasa multiplicando a todo lo que yo tengo del otro lado del igual, no solamente a una parte. Lo mejor que podrían hacer es, al escribirlo bien como corresponde, y poner que ese 2 multiplica al 2x más 20. Cuando ese 2 pasa multiplicando a todo lo que está del otro lado. Del otro lado, hacemos la cuenta, no tenemos otros valores con x. El 2 multiplica al 2x, me va a quedar 4x. Multiplica al 20, nos va a quedar 40. ¿Cómo despejamos? De vuelta, como si fuese una ecuación común. Ese 4x pasa restando para un lado del igual. El 25,5 pasa restando para el otro lado. Y ahí acomodamos los valores que tienen x con los valores que tienen x y los otros valores con los otros valores. Nos da 14,5. Una vez que encontramos que ese valor de x es 14,5, volvemos a hacer lo mismo de hoy. Reemplazamos cada uno de esos valores en las ecuaciones. El lado AB era 5 por x, va a ser 5 por 14,5 más 10. Fíjense que esto también apréndanlo a futuro. En este tipo de problemas no es solamente hallar el valor de x, no se queden con esa sola idea. Siempre fíjense bien el tipo de enunciado que tienen. La mayoría de estos problemas dice hallar la x y la medida de los lados. En los anteriores era hallar x y los ángulos. ¿Por qué les aclaro esto? Porque una vez es común encontrarse con exámenes de alumnos que se enfocaron y se preocuparon un montón por encontrar el valor de x, pero nunca me encontraron el valor de los ángulos, nunca me encontraron el valor de los lados. Se quedaron como a mitad de camino, y eso uno lo puede considerar o como mal o como incompleto. Y de repente por ahí un alumno que sabe resolver bien esto se olvidó de esa parte y terminó desaprobando un examen solamente porque se olvidó esa parte. Siempre estén muy atentos a qué me pide el enunciado, qué es lo que me pide averiguar. ¿Me pide averiguar lados? Averiguo los lados. ¿Me pide averiguar los ángulos? Averiguo los ángulos. No me quedo solo con una parte, vuelvo un poquito para arriba y me fijo qué es lo que me pidió. El lado MN lo voy a escribir acá en un costadito. Hacemos algo parecido, decía que era 2 por x más 20, nos va a quedar 2 por 14,5 más 20, hacemos la cuenta, nos da 49, ¿sí? Al estilo de lo que hacíamos hoy,
si ustedes después quieren verificar y corroborar, parece un 99 pero no lo es, si ustedes quieren verificar y corroborar después que estos valores son correctos, lo reemplazo en la fórmula general y tienen que coincidir, tienen que tener sentido. Si no tienen sentido es porque me equivoqué en algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene de distinto este último con respecto a todos los demás? Tiene ecuaciones en todos los lados. Y acá empieza también un poco lo confuso, porque si yo pongo mal los datos, voy a equivocarme en la ecuación, en el planteo de la ecuación. ¿Qué es lo que tiene de confuso también este ejercicio? Muy maliciosamente invertimos la forma en la que veníamos viendo el trapecio. Esto también suele pasar mucho. A futuro, no desesperarse. Uno como docente a veces tiene la mala costumbre de hacer esto en una prueba. Venimos trabajando con el trapecio visto así y de repente yo en la evaluación te lo di vuelta y te lo escribí de otra manera. Cuando ustedes son alumnos en la evaluación, lo primero que hacen es desesperarse, porque yo también me desesperaría cuando me cambian algo. Lo que tienen que hacer en realidad es calmarse y hacer lo que saben o lo que estudiaron o lo que vinieron viendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De vuelta, como lo hice recién, voy a marcar con un color, por ejemplo, en rojo el lado EF. Me fijo en el dibujito, en el gráfico, en la figura de análisis, el lado EF es ese que está ahí abajo. Con verde voy a marcar el GH, que es la segunda ecuación que tengo. El GH es el que está acá arriba. Y con celeste voy a marcar la otra ecuación, el otro lado que me falta, que es el OP, que es el último, que es el de la base media. Una vez que identifiqué cuáles son los datos que me da el problema, escribo la fórmula de la base media. El lado más grande, el que está marcado en verde, el GH, más el más chico, que está marcado en rojo, el EF, dividido 2, tiene que ser igual a la base media, que es la que yo marqué en celeste, que es el lado GH. Fíjense que esto de identificar los lados y escribir así en forma general la fórmula con los datos que me brinda el problema, después les ayuda mucho a hacer el planteo de una mejor manera. No se confunden tanto con el planteo. ¿Qué es lo que hago después? Traslado esa fórmula general a lo que son los datos del problema. Vieron que esto también puede pasar mucho, así como me confundí yo, se pueden confundir ustedes y a lo que llegarían es a que no llegaron a un resultado coherente de X. Por eso siempre está bueno el verificar al final si realmente encontré algo coherente o no. Por ahí no lo encontré, estoy confiado de que sí. Todo esto es igual al lado OP, que es el de la base media, que es X más 30. ¿Sí? Así como hacíamos hoy, este 2 pasa multiplicando para el otro lado, porque toda esta rayita, que es como una fracción, me indica que está dividiendo, y cuando lo paso multiplicando, va a pasar multiplicando a todo lo que está del otro lado. De vuelta voy a tener que aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso cuando hacen este tipo de ejercicios. Esto después se replica a otros ejercicios, a otras cosas, entonces ténganlo en cuenta a partir desde ahora. Ese 2 pasa multiplicando a todo lo que está del otro lado del igual. De este lado del igual, si quiero, ya puedo ir haciendo las cuentas. 5x más 3x es 8x, 10 más 11 es 21, y ahí empiezo a resolver. 2 por x me queda 2x, 2 por 30 me queda 60, y después volvemos a hacer los despejes como de costumbre. El 2 que está del lado derecho pasa restando al lado izquierdo, el 21 que está sumando del lado izquierdo pasa restando al lado derecho. ¿Sí? Acá nos queda una ecuación bastante común. 8 menos 2x nos va a quedar 6x. Del otro lado 60 menos 21, y de ahí ese 39 lo vamos a dividir o repartir por 6, 6,5. Muchas gracias. Ese 6,5 lo reemplazamos en cada una de las ecuaciones y averiguamos cada uno de los lados. El lado EF
que era 3 por x más 11, 3 por 6,5 más 11, 30,6. El lado GH, que era 5 por x más 10, nos va a quedar 5 por 6,5 más 10. Y el lado OP, que era x más 30, nos va a quedar 6,5 más 30, nos va a quedar igual a 36,5. Y ahí averiguamos todos los lados que nos pedía el problema. Es un cuestionario. El primer ejercicio tiene bien marcado cuál es la base media, lo dice ahí en el ejercicio. De vuelta, traten de identificar el tema de los lados y después en la parte de abajo me van completando el valor de x. Fíjense bien y presten atención a qué es lo que les estoy pidiendo. Se los traté de poner así, de resaltar en negritas. Porque si yo les pido el lado EF y ustedes al reemplazar me ponen otro lado, por más que lo hayan encontrado bien, la plataforma se los va a tomar como mal. Así que fíjense bien qué es lo que qué lado les estoy pidiendo para poner el valor, ¿sí? Yo usé como decimal la coma. La plataforma a veces suele tomar como decimal el punto. En algún momento hablamos de esta diferencia entre el punto y la coma. Ingrésenlo con la coma, es como lo ingresé yo, como para que lo tome como bien. De vuelta, si ustedes ven que no lo toma como bien a la medida y a los valores cuando les da con coma, podría ser ese el problema y me avisan, me mandan un mensajito y me dicen, profe, me pasó tal cosa, ¿sí? La idea sería hacer los planteos e ir escribiendo las respuestas ahí en los espacios en blanco. Fíjense bien qué clase de pregunta les hago, qué clase de lado les pido. En todos es el mismo, en todos tenemos que averiguar las bases medias y hacer el planteo de la base media, así que no hay mayores inconvenientes que esos. Si bien son varios, creo que son como bastante rápidos y fáciles de resolver. Se los voy mostrando así de uno, así lo ven. Cualquier problema, cualquier inconveniente que vayan teniendo, me lo dicen.